Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. En el video del día de hoy te voy a contar los beneficios y las razones por las cuales si vas a construir tu casa, ya sea con materiales naturales o incluso con materiales tradicionales, tenés que empezar a pagar cal ahora mismo. Antes que nada te estarás preguntando, Diego, ¿qué es la cal viva y por qué tengo que apagarla? Bueno, la cal viva se obtiene a partir de un proceso que consiste en la extracción de roca calcárea. Esa roca calcárea tiene una gran cantidad de carbonato cálcico y se expone en hornos a una alta temperatura. Esa calcinación lo que genera es que ese carbonato de calcio se descomponga en óxido de calcio, que es finalmente lo que llamamos cal viva. Esa cal viva tiene dos formas de presentación. La primera es en forma de piedra, en forma de roca. Es una presentación bastante antigua. Es muy difícil conseguir hoy en día, pero en algunos lugares todavía se trabaja. Y lo más sencillo es conseguirla de este modo, en forma de polvo, que viene en una bolsa. Y es la que vamos a apagar al finalizar este video. Por eso te pido que te quedes hasta el final, porque te voy a enseñar a hacer el proceso o a iniciar el proceso de apagado en 2 minutos. El apagado de la cal consiste en echar ese polvo en agua. Esto va a iniciar un proceso exotérmico con una gran liberación de temperatura y energía. El agua va a empezar a burbujear, va a querer llegar al estado de hervor. Y en este proceso el carbonato cálcico se va a transformar en hidróxido de calcio y esto es lo que llamamos cal en pasta. En ese proceso de hidratación hay una dilatación, hay una ganancia en el volumen de la cal y esto ayuda a que todas las partículas de cal se hidraten por igual. Una vez terminado, esa cal se va a tamizar y se va a guardar tal cual te enseño en este video. A raíz de un montón de dudas y preguntas que han surgido en los diferentes videos de la saga de la cal, lo que hice fue dividir las prestancias de la cal en pasta en 3 ámbitos principales. Por un lado, los beneficios y las prestancias o los comportamientos positivos que tiene la cal en el ámbito de la materialidad, de lo constructivo. La cal en pasta se presenta como un material ideal para armar morteros para lo que son fundaciones o morteros para asentar ladrillos, adobes e incluso piedras. Estos morteros además pueden ser fríos o pueden ser tibios, lo que hace un abanico impresionante de características de morteros que pueden ser utilizados en el asiento de diferentes piezas constructivas. Por otro lado, como ya has visto en algunos de nuestros videos, la cal participa activamente en revoques que pueden ser exclusivamente a la cal o en revoques en los cuales la cal en pasta interviene como un estabilizante, como un mejorador de la mezcla en la que hay un protagonismo alto del barro. De esta manera, las características y el comportamiento de la cal en pasta permiten controlar y regular un poco más el secado o la dilatación de estas mezclas de barro, logrando resultados un poco más previsibles. Por otro lado, podemos usarlo en estucados, como vimos 3 o 4 ejemplos de estucados en nuestro canal, donde la cal en pasta puede combinarse con yeso, con áridos como el sílice o como el cuarzo, dando un gran abanico de posibilidades de estucado y de terminaciones de muros. Y por supuesto en las pinturas, donde tenemos en el canal 2 videos que muestran una receta a base de cal y una receta de jabelga que es exclusivamente con cal apagada. De esta manera podés cubrir un gran abanico de posibilidades dentro de lo que es el mundo de la construcción. Otra pregunta que se ha hecho con frecuencia en los videos tiene que ver con: che, Diego, vos igual estás usando cal, pero seguís usando un material que está industrializado y que necesita energía para producirse. Y sí, eso es verdad, y tengo que decirte que en la construcción es muy difícil escapar de materiales o elementos que tengan cierta industrialización. Como la cal es un material que por sus características puede suplir al cemento en casi todos los procesos constructivos, lo más fácil es compararla con este. Tenemos que tener en cuenta que la producción de cal tiene una huella ecológica 2,5 veces menor a lo que es la producción de cemento. La cal utiliza el 55% de la energía que usa el cemento y emite el 40% del dióxido de carbono que se emite en la fabricación de cemento. Con lo cual queda posicionada como un material tremendamente ecológico
frente a la utilización del cemento. Con esto no estoy queriendo decir que no debemos usar cemento nunca, sino que debemos restringirlo en lo que es la construcción a esos procesos que realmente lo ameritan y esos procesos en los que la cal realmente no pueda suplir esa función que sí el cemento, como por ejemplo en el hormigón armado, si es que tu casa necesita de hormigón armado. Y hay algo que para mí es una perlita y que tiene que ver con que una vez esa cal aplicada en un mortero o aplicada en una pintura o en un revoque, va a empezar el proceso de secado. Durante ese secado la cal empieza a carbonatarse de nuevo, o sea, va a volver a su estado natural, va a volver a ser piedra, y en ese proceso de carbonatación justamente lo que va a estar absorbiendo es dióxido de carbono. Entonces se presenta como un gran secuestrante del dióxido de carbono excedente en la atmósfera, hasta tal punto que puede capturar el 40% de su peso. Entonces lo podemos pensar también como un almacén del carbono excedente en la atmósfera. Y el tercer grupo tiene que ver con los aspectos de habitabilidad, que para mí es el más importante y tiene que ver con la calidad de ambiente que genera el uso de la cal. Sobre todo cuando hablamos de revoques finos o de terminaciones de pintura. Tenemos que pensar que la cal tiene un pH bastante alto, lo que la transforma en un material poco propicio para que se desarrollen hongos o diferentes mohos. Por eso lo recomiendo mucho para pintar baños, para pintar la parte húmeda de las cocinas, incluso para esos rincones donde por ahí no llega bien la luz o no hay iluminación natural y donde tienden a proliferar este tipo de manchas. Es ideal la utilización de pinturas en base cal porque eliminan la posibilidad de que se propaguen. Además, elimina las esporas de estos hongos, no solo evitando la propagación, sino también evitando que estén en el aire interior de la casa. Esa misma característica de pH alto es lo que ayuda a que no proliferen o se asienten ciertos insectos, como por ejemplo el famoso miedo a la vinchuca, incluso muchas veces arañas o cualquier otro tipo de insecto que quizá tienda a querer formar su vivienda dentro de la nuestra. Finalmente hay dos aspectos fundamentales para mí que tienen que ver con el uso de la cal. Por un lado, como controlador de la humedad, porque la cal nos permite que siga sucediendo este proceso de absorción y desorción de la humedad, que capture humedad cuando hay excedente y la devuelva al ambiente cuando falta, copiando de alguna manera las características naturales del barro en la construcción, con lo cual el uso de la cal no inhabilita esta característica. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la calidad del aire, porque la cal sigue siendo porosa, sigue permitiendo la respirabilidad de los muros, sigue permitiendo el intercambio gaseoso y esto ayuda un montón a mantener esa calidad del aire y a lograr esa estabilidad en la calidad. Bien, y ahora que ya sabes cuáles son los motivos y los beneficios por los cuales usar cal en pasta, por los cuales apagar cal viva, te voy a mostrar cómo hacerlo, cómo preparar todo para iniciar el proceso y te pido que te quedes hasta el final porque te voy a estar mostrando una cal en pasta que tiene más de 6 meses y te voy a contar el motivo. Esta típica pregunta de, che, Diego, ¿no es lo mismo que use cal común de bolsa que ya está apagada, la común que compro en la ferretería o en el corralón? Te voy a mostrar exactamente por qué no es lo mismo. Bueno, perfecto, ya tengo todo listo para hacer el apagado. Tengo 100 litros de agua y tengo acá 40 kilos de cal viva, con lo cual ya te estarás dando cuenta que tengo 2 veces y media la cantidad de agua en función del quilaje de la cal viva. Para que veas bien todo el proceso, me voy a poner unos guantes, me voy a poner unas gafas y comienza. Bueno, ahí acabo de dejar ya lo que sería el apagado de la cal, ya pasó un tiempo, fue bajando un poco la temperatura, de todas maneras estoy revolviendo cada ratito
Pero para ver el proceso completo, tanto de la terminación del apagado como de el tamizado y la guarda, te recomiendo que mires este video donde te explico paso a paso todo ese proceso. Ahora lo que te quiero mostrar es una cal en pasta que tiene más de 6 meses para que veas la diferencia desde el primer momento en ese video hasta lo que se logra luego de 6 meses. El agua de cal, que es el agua que está por encima de la cal en pasta, y abajo tenemos ya lo que es el material. Así es como te queda. Fíjate la untuosidad que tiene. Fíjate que no tiene casi grumos. Esto es una cal en pasta de calidad. A partir de los 6 meses ya podés empezar a utilizarla. Bueno, lo que acabas de ver entonces es cal en pasta. Muchos de ustedes me preguntan, che, ¿tengo que esperar los 6 meses realmente para poder utilizarlas? Y la verdad que la respuesta es no, porque vos podrías utilizar otro tipo de cales. Por supuesto que la calidad final del producto va a ser muy diferente. Una cosa es un estucado hecho con cal en pasta de más de 6 meses, de 1 año, de 2 años, incluso hay gente que utiliza cales de 12 o 15 años de envejecimiento. Y otra cosa muy diferente es hacer un estucado, una pintura a partir de lo que sería la pasta de cal, que sería lo contrario a lo que vimos recién. Para el caso de la pasta de cal, lo que tenés que hacer simplemente es comprar cal aérea en cualquier corralón y ponerla a hidratar por lo menos 3 días. Esto asegura a que todas las partículas de esa cal que estás poniendo en polvo se van a hidratar correctamente y no te vas a encontrar con sorpresas que hagan que después explote o se raje en los diferentes preparados. Con lo cual la respuesta es sí, pero si te podés dar el tiempo de apagado y lograr una cal de calidad, yo te recomiendo ir por esa vía. Por eso abrí este video diciéndote que es importante que empieces ya a apagar tu cal si estás pensando en construir. Bueno, eso es todo con respecto a este video que quise hacer para poder explicarte, aclararte y profundizar en algunos conceptos que tienen que ver con el uso de la cal en la bioconstrucción, para lo cual la cal es una excelente alternativa y un excelente material a incorporar. Te pido que nos sigas acompañando, que te suscribas, que compartas, que dejes comentarios, que dejes me gusta, porque se vienen muchas cosas en nuestro canal. Arrancamos pronto la saga del yeso, ya tenemos en marcha la saga de restauraciones, se vienen algunos videos más de la saga de fuego primavera, así que no dejes de acompañarnos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos en el próximo video.